Vamos a pasar al signo de Cáncer. Bueno, Cáncer está en una zona maravillosa porque Cáncer sigue cumpliendo años. El Sol, el astro mayor, todavía está en el signo de Cáncer. Ustedes lo van a tener todavía más esta semana. Feliz cumpleaños para muchas personas de signo Cáncer. Tienen a Mercurio. Qué gran tarea, ¿no? Mercurio retrógrado en Cáncer. Qué gran tarea para ustedes porque esto los pone también a trabajar mucho las áreas del pensamiento, a trabajar en lo que uno diría que las personas de signo Cáncer pues que siempre están muy emocionales y que siempre está todo perfecto y que siempre está todo genial, pero no crean, no crean, a veces ellos, a veces eh, se les dificulta mucho este tema emocional también a Cáncer. Entonces fíjense que esta es una semana donde el universo los está invitando y les da esas posibilidades para que ustedes también se puedan relacionar mejor con los acontecimientos que tuvieron o con las heridas quizás del pasado. Mercurio retrógrado en Cáncer es una excelente puesta en la cena para que ustedes puedan, en este caso, echarse el cuento diferente. Entonces, como que empezar a mirar. Recuerda que para preguntas personales siempre es mucho mejor tener una lectura en privado conmigo, donde vamos a ver los tránsitos, carta natal, progresión solar y también la revolución solar. Y en este caso, tener una imagen distinta acerca de lo que ha venido pasando, de lo que ha venido ocurriendo, o como decimos casi siempre, cuáles son esas áreas conflictivas donde tú sientes que debes hacer algo, ¿no? Que debes cambiar algo en tu vida. Mercurio ayuda muchísimo a eso. Entonces, si de pronto eres de signo Cáncer, ascendente y demás, pues aprovecha mucho esa energía para poderlo llevar a cabo, ¿no? Para poder estar como muy conectados con esa luz, con esa magia. De otra parte, el planeta que lo rige a ustedes, que es la Luna, está a puertas. De hecho, esta semana estará en el signo de Tauro, haciendo conjunción con Neptuno y Saturno. Entonces, mucha exigencia también en los temas laborales. Esa luna le está diciendo a Cáncer, ¿qué tal si revisamos las metas? ¿Cómo vamos con nuestras metas del año? ¿Cómo vamos con la visibilidad? ¿Cómo vamos con las cosas que nosotros queremos de pronto desarrollar en la vida, los logros quizás? Y cómo se ha puesto esto en la mesa, ¿no? ¿Qué tanto podemos llevar a cabo o qué debemos corregir también? Recordemos que cuando la Luna, que es el planeta regente de ustedes, hace un encuentro, en este caso con Saturno, que Saturno todos sabemos que es un planeta exigente y demás, pues es como mirar en qué se nos ha ido el tiempo, Cáncer, en qué hemos gastado el tiempo, ¿será que sí estamos avanzando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si miramos de otra parte la conjunción que tenemos hoy Marte, en este caso y Urano, yo la voy a señalar acá en un color rojo, que es como parte de la temática de este sábado. Esto corresponde para ustedes los cáncer en la casa 12. Claro, esto puede llegar a ser demasiado turbulento porque tener a Marte y tener a Urano en la casa 12 pues no es cualquier cosa. Esto empieza a conectarnos mucho con las energías que a veces le llamamos enemigos ocultos, pero ¿cuáles son los enemigos ocultos? Pensamientos, ideas, ¿sí? Versiones que a veces no eran como tan fácil para ustedes poderlas solucionar. Entonces, es una excelente puesta en la mesa para que ustedes activen, Cáncer, activa esta semana tu energía espiritual. Cada uno de nosotros conectamos con la energía espiritual distinto. ¿Cómo lo haces tú? Digamos que aquí la pregunta para Cáncer es ¿cómo lo hace Cáncer? ¿Te conecta el yoga? ¿Te conecta las meditaciones? ¿Qué es lo que te conecta de manera espiritual? ¿Qué es como lo que más te hace vibrar o lo que más te llama? ¿Qué es como esa, cuál es esa partecita que más te nutre, ¿no? Y ahí es donde vale la pena como hacer estos puntos de insight. Si miramos también a Cáncer, pues es muy importante el planeta Júpiter, ¿no? Porque Júpiter acabó de entrar a la casa 2 de Cáncer y esto tiene que ver con las finanzas, pero también tiene que ver con los gastos. Entonces hay que ser como muy cuidadosos en este caso para revisar, ¿no? Asuntos de Cáncer, que a veces Cáncer compra por demás, ¿no? ¿Mm? Hay personas de signo Cáncer, ¿cómo se ven ustedes ahí con esa energía canceriana? Júpiter puede ser muy benefactor en la casa 2 para Cáncer, no vamos a decir que no. Puede ser bastante, bastante benefactor. Pero también cabe resaltar que a veces toda esa energía puede jugar en contra
porque a veces toda esa energía puede volverse como de mucho desgaste. ¿Quién dice por acá? Cáncer, ascendentes, soles y lunas. ¿Sí gastan o no gastan? Por acá dice cáncer. Mm, mm. Maestro, ando gastada, dicen aquí en TikTok. Sol cáncer, sí señor. Cáncer sol 24 de junio, dice Paula aquí en TikTok. Sol en cáncer 25 de junio. Son gastalones los cáncer, ¿o no? Mi Júpiter natal está en la casa 9 en Piscis, dice Gilberto. Yo gasto harto y gasto lo que no tengo. Cáncer es muy de esto. Cáncer y compro en forma compulsiva. Yo sé, a cáncer le gusta la buena vida. Cáncer ascendente Leo. Yo no, soy cáncer y soy muy medida. Pues qué bien. Así está la energía esta semana para los cáncer. Estar mirando esos detallitos, ¿no? Estar mirando como esos temas ahí pendientes.